Olá, bem-vindo a nosso estudo da lição da Escola Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz e la Iglesia Adventista de la Universidade Adventista de São Paulo, Brasil. Como puedes notar, estou aqui em um ambiente distinto porque estou em viagem e assim que estou improvisando aqui um escenário para nossa gravação de hoje. ¿Vale? Pero lo que importa es el contenido y no la apariencia, ¿no? Así que vamos al tema de la semana, que es luchando con la fuerza de Cristo. Y el versículo para memorizar de la semana es Colosenses 1:29, que dice: por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Una de las obras importantes del Espíritu Santo en nosotros es la transformación de nuestro carácter. Es muy bueno saber esto, ¿no? Que el Espíritu Santo es Él que nos da la victoria sobre nuestros pecados y nuestras deficiencias de carácter. Y nos da el crecimiento espiritual también. Pero muchas personas tienen una noción errónea, equivocada sobre esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchos piensan que se trata de algo automático, que no requiere ningún esfuerzo por nuestra parte. Y esto no es verdad. Muchos cristianos se cuidan tanto del legalismo que se van al otro extremo de pensar que Dios lo hace todo en nosotros sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Es importante entender bien este tema y es lo que vamos a hacer ahora mismo y a lo largo de esta semana. Si tú necesitas una transformación importante en tu vida, ya sea para cambiar un sentimiento, para cambiar un rasgo de carácter, comienza con una actitud mental positiva para que el Espíritu de Dios pueda ejercer plenamente su poder en tu vida. Nuestra voluntad y nuestro compromiso son importantes para cooperar con la obra del Espíritu Santo. No estoy aquí hablando de salvación por obras. Estoy diciendo que la vida del cristiano implica compromiso y esfuerzo por nuestra parte. En otro texto, el apóstol Pablo utiliza una expresión muy fuerte cuando dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tú puedes notar que hay aquí seguramente un esfuerzo, hay una participación humana. Tenemos que tener enfoque, tenemos que someter nuestros sentimientos, nuestros deseos pecaminosos, deturpados, y permitir que la razón esté a cargo de nuestras decisiones, ¿no? Por supuesto que necesitamos el poder del Espíritu de Dios para ello, pero Dios actuará según nuestra voluntad. Él nunca hará algo en tu vida que tú no quieras o que tú no estés buscando sinceramente. Así que esta semana vamos a hablar sobre eso, ¿no? Este esfuerzo, la participación humana para que Dios pueda hacer un cambio profundo en nuestra vida. Si necesitas una gran victoria sobre un mal hábito o un rasgo de carácter, tú puedes estar seguro de que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero vamos a entender cómo funciona eso en nuestra vida esta semana. El título de la lección del domingo es El Espíritu de Verdad. ¿Tú ya has alguna vez orado a Dios buscando el poder del Espíritu Santo en tu vida? Me imagino que sí, y probablemente muchas veces, ¿verdad? Casi siempre que buscamos al Espíritu Santo estamos pensando y deseando poder. Queremos poder para predicar, poder para vencer las tentaciones, poder para dejar una adicción o un pecado. Pero hoy quiero darte una sugerencia. Deja de pedir el poder del Espíritu Santo. Yo sé que eso suena extraño, ¿verdad? Pero te voy a explicar ahora. Por supuesto, el Espíritu Santo es un agente de poder en nuestra vida y dependemos completamente de este poder para crecer en nuestra vida espiritual. No es esto que estoy diciendo. Pero debemos entender que antes de ser un agente de poder, el Espíritu Santo es un agente de dirección, de guía en nuestra vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Esta es la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas: guiar, mostrar el camino, ¿no? Tocar nuestra conciencia para advertirnos de nuestras malas elecciones. La Biblia insiste
em convencernos de la importância de obedecer a esta guia, a esta orientação, a la dirección del Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te muestra um caminho, síguelo. Quando o Espírito Santo te convence de um pecado, apártate de este pecado. Quando o Espírito Santo te muestra que necessitas cambiar tu forma de tratar a las pessoas, cambia. Nuestra búsqueda del Espírito não deve ser tanto en el sentido de recibir su poder, sino más bien en el sentido de seguir su dirección y atender a sus llamados en nuestra vida. Y en la medida en que lo hagamos, ¿no? que sigamos la dirección del Espíritu Santo, recibiremos el poder del Espíritu. El poder del Espíritu no es un fin en sí mismo, es el resultado de seguir la dirección del Espíritu. Y eso depende de cada uno de nosotros. Dios no nos obliga a obedecer, no fuerza nuestra libertad de acción. Si Dios hiciera eso, el diablo lo acusaría de hacer trampa en el gran conflicto. Dios proporciona todas las condiciones para que sigamos su camino, pero eso es una decisión personal e individual de cada uno de nosotros. Y como mencioné la semana pasada, las pruebas y los sufrimientos de la vida pueden ser un grito de Dios para nos invitar a tomar decisiones importantes junto a Él. Así que estate atento para no desperdiciar las oportunidades que Dios te está ofreciendo en este momento. El título de la lección del lunes es La cooperación divino-humana. La lección de hoy comenta Colosenses 1:29, que es el versículo para memorizar de la semana. El texto dice: por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. El énfasis del apóstol Pablo aquí está en su esfuerzo personal en el desempeño de su ministerio. Hay aquí una lección muy importante para nosotros. El poder de Dios actúa en cooperación con el esfuerzo humano. Repito que esto no tiene nada que ver con la salvación por obras. La salvación es una obra solo de Dios, pero la obra de Dios en la vida del cristiano, tanto para su crecimiento en santidad como para su ministerio a otras personas, requiere un esfuerzo humano. De eso se trata el tema. La verdad es que nadie puede esperar tener un ministerio auténtico desde el punto de vista bíblico sin hacer mucho esfuerzo. El lenguaje de Pablo aquí en ese versículo es brutalmente convincente. La palabra griega traducida por me afano se utilizaba para el trabajo que dejaba a una persona tan cansada que era como si hubiera sido golpeada. Denota esfuerzo hasta el agotamiento. Esta era la palabra griega de la que derivamos la palabra nuestra palabra agonía, y se utilizaba para expresar una prueba de un atleta en búsqueda o buscando ganar una prueba. Estas palabras juntas describen la tremenda energía del ministerio apostólico de Pablo. Él se esforzó por presentar a todos los hombres completos en Cristo. Hay un dicho que dice: cuando todo está dicho y hecho, hay más dicho que hecho. Nosotros somos especialistas en hablar y quizás no tan especialistas en actuar, en hacer lo que decimos, ¿no? Pero no debería ser así. Cuando pensamos en los grandes nombres de la historia de la cristiandad, de la historia del pueblo de Dios, vamos a ver que estos grandes hombres de Dios fueron hombres que se esforzaron mucho en su ministerio. No era una cosa de quedarse orando y esperar que Dios hiciera todo. No, eran hombres y mujeres que se empeñaban, que se dedicaban. Martín Lutero trabajaba tanto que muchos días, según sus biógrafos, él se caía en la cama sin fuerzas. Moody, otro gran predicador de la palabra de Dios, se dice que en una noche cuando se fue a acostar, hizo su oración en la cama, y la oración fue: Señor, estoy cansado. Amén. Imagínate la dedicación, el empeño de este hombre. Juan Wesley
cabalgó más de 100 kilómetros durante muchos días de su vida y solía predicar una media de 3 sermones al día, tanto si cabalgaba o no. Eso significa que hay un esfuerzo. Te digo una cosa para que jamás la olvides, ¿no? Si quieres obtener grandes cosas de Dios, tienes que estar dispuesto a hacer grandes cosas para Dios. El título de la lección del martes es La voluntad disciplinada. Las decisiones que tomamos en la vida son el resultado de la interacción entre la voluntad y los sentimientos, ¿no? La razón y las emociones. Es imposible evitar por completo la influencia de los sentimientos. Cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, por muy saludables que sean nuestros hábitos, seguramente vamos a elegir la comida pensando también en el placer de comer y no solo en el valor nutricional de los alimentos. Esto es natural. Sería irreal pensar que podemos tomar todas las decisiones de la vida de forma exclusivamente racional, sin la interferencia de las emociones. Sin embargo, tenemos que desarrollar la disciplina mental para que los sentimientos no estén por encima de la razón. El otro día yo estaba dirigiendo una reunión de planificación de un programa para los jóvenes de mi iglesia y alguien ahí en la reunión dio una sugerencia. Hagamos una encuesta entre los jóvenes para saber qué quieren oír en este programa. Y yo contesté que sí podría ser interesante conocer la opinión, lo que a ellos les gustaría oír en la programación. Pero les dije, tenemos que saber lo que ellos necesitan oír y no solo lo que quieren o lo que desean oír. Esto no es solamente para los jóvenes, esto es para todos. Nuestro corazón es engañoso y decidir las cosas en base a los sentimientos y deseos siempre será muy peligroso. La Biblia cuenta lo que le ocurrió a Eva, a Sansón y a otros otras personas de la Biblia que se dejaron guiar por los sentimientos, por las emociones. Las consecuencias fueron terribles, nosotros sabemos de eso. La razón nos ayuda a afinar nuestros sentimientos y los sentimientos nos ayudan a evaluar y validar nuestra razón. Para ver esto con más claridad tenemos que ver cómo tanto la razón como los sentimientos son medios de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Pero cualquiera de ellos, la razón o la emoción, por sí solo es un criterio incompleto. La razón es infinitamente más poderosa que la emoción si hacemos un uso adecuado de ella. Ella nos permite regular las respuestas emocionales que tenemos. La razón nos lleva a equilibrar el conflicto. Ella nos da la capacidad de sentir nuestras emociones de una manera adecuada. Tanto la razón como las emociones son dones de Dios a los seres humanos, pero la razón debe controlar siempre las emociones y no al revés. Así que si eres víctima, si has sido víctima, ¿no?, de tus propios sentimientos y deseos, o si tus impulsos emocionales te han hecho daño o han hecho daño a otras personas, es hora de que tomes medidas importantes para cambiar esto en tu vida, ¿no? Ora y si es necesario pide ayuda para cambiar las cosas. El título de la lección del miércoles es Compromiso Radical. Jesús enseñó que hay comportamientos y tendencias en nuestra vida que deben ser sometidos y abandonados por completo. Y seguramente a veces esto es tan duro y duele tanto emocionalmente que el mismo Jesús utilizó una expresión, figurada por supuesto, pero que revela la intensidad de esta lucha interior. Jesús dijo en San Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está la figura, ¿no?, de
quitarse un ojo, ¿no? Una mutilación, por supuesto, un lenguaje figurado, metafórico. El contexto de este pasaje se refiere específicamente a los pecados sexuales, pero el significado puede tener una aplicación mucho más amplia para todos los aspectos de la vida. El siguiente versículo menciona la mano derecha que debe ser amputada si es un instrumento de pecado. Así que el ojo derecho y la mano derecha se refieren a los que en la antigüedad se consideraban los órganos más valiosos. La automutilación literal no es el objetivo de Cristo aquí, ya he dicho, ¿no? Es muy posible estar ciego literalmente o lisiado literalmente y seguir codiciando y pecando. Más bien, como es característico del estilo figurativo e hiperbólico de Jesús, ele aquí nos está ordenando medidas o tomar medidas drásticas para evitar la tentación, ¿no? Alejar de nosotros a cualquier persona o cualquier cosa que pueda hacernos pecar. Ahora quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Hay algo en tu vida que necesita ser amputado para cumplir la voluntad de Dios? Yo creo que tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Sé que puede ser difícil y doloroso, pero Dios te ayudará en el proceso. Pero hay que decidir y actuar en ese sentido, ¿no? Así que te invito a pensar seriamente hoy sobre estas cosas que necesitan ser quitadas de tu vida, ¿no? Ora a Dios para que te permita tomar la decisión correcta y por muy dolorosa que sea, ¿no? El Señor te dará la fuerza que necesitas para ello. El título de la lección del jueves es La necesidad de perseverar. Una de las lecciones más importantes que hay que aprender en la vida cristiana es la perseverancia. La Biblia nos habla mucho de eso y el mismo Jesús dijo una vez, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El patriarca Jacob, sin duda, es un ejemplo grandioso de perseverancia. Él tenía miedo de volver a encontrarse con su hermano Esaú años después de haberlo traicionado. Conoces la historia, ¿no? Así que él se va a un lugar apartado y ahí solo se pone a orar a Dios. La Biblia cuenta que el ángel del Señor comenzó una lucha contra él. Al principio él pensó que era un ladrón, pero en realidad era el mismo Jesucristo, el ángel del Señor con mayúsculas que designa al mismo Jesús. En este momento de intensa lucha, Jacob pensó seguramente en su pecado. La razón nos ayuda a afinar nuestros sentimientos y los sentimientos nos ayudan a evaluar y validar nuestra razón. Para ver esto con más claridad tenemos que ver cómo tanto la razón como los sentimientos son medios de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Pero cualquiera de ellos, la razón o la emoción, por sí solo es un criterio incompleto. La razón es infinitamente más poderosa que la emoción si hacemos un uso adecuado de ella. Ella nos permite regular las respuestas emocionales que tenemos. La razón nos lleva a equilibrar el conflicto. Ella nos da la capacidad de sentir nuestras emociones de una manera adecuada. Tanto la razón como las emociones son dones de Dios a los seres humanos, pero la razón debe controlar siempre las emociones y no al revés. Así que si eres víctima, si has sido víctima, ¿no?, de tus propios sentimientos y deseos, o si tus impulsos emocionales te han hecho daño o han hecho daño a otras personas, es hora de que tomes medidas importantes para cambiar esto en tu vida, ¿no? Ora y si es necesario pide ayuda para cambiar las cosas. Que el Señor te bendiga en ese día, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Adiós.